Ok, buenas tardes, teacher number 3, profesor número 3. Buenas tardes, Miss. En base a su experiencia enseñando inglés como lengua extranjera, ¿cuáles son las dos habilidades que usted cree que causan más dificultad en los estudiantes que aprenden inglés? Siempre causa más dificultad el aprender lo que es el listening y speaking. Siempre tienen dificultades con ambas skills los estudiantes. Ok, gracias. Segunda pregunta. Sin duda, cuando un estudiante no conoce vocabulario específico sobre un tema, se le dificulta entender lo que el locutor comunica mediante un audio en inglés. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que el vocabulario desconocido genera mala interpretación cuando un estudiante escucha una historia, conversación o un mensaje en un audio en inglés? Por supuesto, ante el conocimiento del significado de una palabra, los chicos logran malinterpretar el mensaje que se quiere dar. E incluso también existe lo que es la confusión entre los significados. Tú como estudiante de inglés sabes que hay ciertas palabras en inglés que tienen doble significado, dependiendo del contexto. Entonces los chicos conocen el significado de una palabra, pero en el audio, en el listening que ellos escuchan, pueden utilizarlo bajo otro significado en contexto en nuestro español. Entonces genera bastante confusión en eso. Ajá, sí, muy bien. Tercera pregunta. ¿Cree usted que la falta de concentración influya y sea una razón por el cual los estudiantes no capten el mensaje de un audio en inglés? Creo que aquí también depende mucho cuánto conocimiento tiene el estudiante sobre el vocabulario de lo que está escuchando. Haz de cuenta de que les ponen un listening, pero el chico no entiende absolutamente nada porque desconoce el vocabulario, entonces es obvio que se va a generar una desconcentración. Ok, no entiendo este listening, no voy a prestar atención porque yo sé que no soy capaz de entender. Entonces ahí juegan dos factores. Me desconcentro porque desconozco qué es lo que de lo que se está tratando el listening, desconozco el vocabulario. Exacto. Bueno, muy buen punto. Gracias. Cuarta pregunta. Aparte de la concentración en el vocabulario desconocido, el acento también juega un papel interesante dentro de un audio en inglés. Por ejemplo, el acento británico y americano. ¿Por qué cree que el acento puede generar mal entendimiento en un audio en inglés? Por la pronunciación. Siempre va a ser eso. La pronunciación cambia en ambos idiomas. Por ejemplo, una vez les hice la muestra a mis estudiantes, la diferencia entre water y water. Ya. No entendía cuando les pronunciaba que era el water. Entonces yo les dije, water es water en el American English. Entonces sí, se produce bastante confusión en lo que es el acento, sobre todo cuando los chicos están acostumbrados netamente a escuchar un solo acento, que generalmente es el American English. Exacto. Ajá. Ya, quinta pregunta, sorry. Hemos mencionado que el acento, el vocabulario desconocido y la falta de concentración como factores que influyen en la comprensión de un audio en inglés. ¿Qué otro factor o otros factores ha podido usted observar y cree que también influyen en entender un audio en inglés? Otro de los factores también es el punto gramatical. El punto gramatical, sobre todo en cuanto al significado de palabras. Un ejemplo es, está el caso, por ejemplo, de los phrasal verbs. Los chicos desconocen los phrasal verbs. Ya sabemos que un verbo por sí solo tiene un significado, pero al unirlo con una preposición cambia por completo. Entonces, ante el desconocimiento de esto, se genera lo que es, ok, pero ¿por qué si yo conozco esta palabra y por qué ahora cambia el significado? Entonces, así. Ese es uno de los factores primordiales también que interviene al momento de tratar de entender qué es lo que se está enseñando. Claro, y tal vez los phrasal verbs a veces tienen más de uno, dos o tres significados, y dependiendo del Exacto, contexto. exacto. Entonces eso le genera confusión a los chicos y a veces como que se asustan, no, pero si yo lo conozco de esta forma, ¿por qué sucede esto? Entonces se generan más dudas, más preguntas. Ajá, ok, Miss. Un podcast es una serie de videos o, sorry, voy a volver a repetir. Un podcast es una serie de videos o audio digital que puede ser descargado y reproducido en celulares, computadoras, MP3, etc. El público general puede tener acceso gratis y seleccionar el programa favorito de acuerdo a su conveniencia.
escuchando, por ejemplo, en la comodidad de su casa, mientras viaja o en tiempo libre, ¿verdad? ¿Conoce usted sobre los podcasts y si alguna vez ha escuchado uno o varios, cómo fue o ha sido su experiencia? Mm, Sí, de hecho, solía escuchar bastante podcast en inglés sobre lo que era el método de enseñanza en niños. Entonces, generalmente escuchaba ahí y también lo utilizaba en ese entonces como método de autoaprendizaje para mejorar mi inglés en aquel tiempo. Entonces, sí, escuchaba bastante de los podcasts. Ok. Séptima pregunta. ¿Considera usted que los podcasts pueden ser aplicados y utilizados como una alternativa para practicar comprensión auditiva en estudiantes que estudian inglés? En este caso, por ejemplo, mandándoles a los chicos, digamos que tal vez unos 5 minuticos por la tarde, o no necesariamente en el aula de clase, pero como para que ellos practiquen fuera de clase. Allá, como un trabajo autónomo, quieres decir, ¿verdad? Ajá, Listo. Por supuesto, de hecho es muy buena idea siempre y cuando sean temas que logren interesarles a los chicos. Por ejemplo, si hablamos de adolescentes, sería un tema que esté dentro de la popularidad entre los adolescentes, como para que les llame la atención. Porque si les dice como que, ok, es un podcast en inglés, los chicos se desaniman súper rápido. Se claro, desaniman súper rápido. Pero si es un tema interesante de algo que ellos conocen, ellos intentarán de alguna u otra forma escucharlo y entenderlo para el siguiente día poder realizar una plática, ya sea entre el profesor o con los mismos estudiantes. ok, exacto. Ya, mis. Con esto terminamos la entrevista.